dice el versículo 20 que por medio de él, refiriéndose a Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hay una palabra clave aquí que es la palabra reconciliar. Amén. Es una hermosa palabra para nosotros porque es la palabra que describe la obra que Dios hizo en relación con nosotros. Dice y enseña claramente la Biblia que estábamos enemistados con Dios, que a través del pecado que corta la relación entre Dios y el hombre, habíamos perdido totalmente la comunión con Dios y estábamos lejos de Dios. Y dice más la Biblia porque dice que no solamente estábamos lejos, sino que también éramos enemigos de Dios. Hay un hermoso texto en la carta a los Romanos que podemos leer en el capítulo 5. Romanos capítulo 5, dos versículos, versículos 10 y 11. Dice, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esto muestra de alguna manera el gran amor de Dios hacia nuestra vida, que si bien siendo enemigos, el Señor no estimó el que éramos enemigos de Él, sino que nos amó a tal punto de entregar a Jesucristo para poder reconciliarnos con Él. Reconciliar significa volver a unir, religar, ¿no? Y qué importante esto. Muchas veces la persona piensa que, bueno, yo estuve siempre con Dios. Muchas veces le preguntamos a la gente, ¿usted conoce a Dios? Y sí, yo lo conozco a Dios. Y si le decimos que es enemigo de Dios, va a decir, no, yo no soy enemigo de Dios. Y tal vez va a decir, nunca fui enemigo de Dios. Pero no se trata de una acción, si se quiere, deliberada de que somos enemigos de Dios, sino que en definitiva hemos heredado esta condición por el pecado de nuestros primeros padres. Y esto es algo que seguramente no lo conocíamos nosotros antes de conocer el Evangelio. Y de hecho, muchos de nosotros antes de conocer el Evangelio éramos cristianos también, tal vez en otra religión, pero creyendo en Cristo. Ahora, la Biblia nos asegura de que si no recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y aceptamos la obra de redención que Él hizo en la cruz del Calvario, todavía estamos en la condición anterior. Y en vez de ser realmente amigos de Dios o de estar en comunión con Dios, éramos enemigos de Dios y estábamos totalmente alejados de Él y no podíamos de ninguna manera por nuestros propios medios acercar esa distancia. El único que pudo lograr acercar esa distancia para reconciliarnos y volver a unirnos con Él fue Dios mismo. Y lo hizo de una manera tan gloriosa, porque entregó a su propio Hijo para que a través de su obra redentora nosotros hoy podamos disfrutar esta bendición de ser reconciliados con Dios. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, en un texto muy conocido también, dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo
por Cristo. Ahora, qué maravilloso, ¿no? Todo esto viene de Dios. El hecho de que realmente podamos ahora en Cristo recibir esta nueva vida, ser parte de esta nueva creación y poder ahora verdaderamente llamarnos hijos de Dios. Pero todo esto fue por medio de la obra de Cristo. No es solamente que el Señor dijo, bueno, solamente los voy a salvar, los voy a reconciliar, sino que fue necesario que el Hijo de Dios viniera a esta tierra, ocupara nuestro lugar, muriera en nuestro lugar y por nuestros pecados, para que ahora nosotros podamos, mediante la obra de la cruz, ser verdaderamente reconciliados con Él. Y qué hermoso esto. Estar reconciliados con Dios nos hace volver a una relación de intimidad, de comunión en la presencia de Dios. Se entiende que estar reconciliados con Dios tiene que ver con que podamos vivir una vida realmente de obediencia a la voluntad de Dios, porque estamos en amistad con Él, porque estamos reconciliados y ahora nuevamente podemos gozarnos en la presencia de Dios, porque Él se complace de nosotros por medio de Jesucristo. Y yo digo, qué maravillosa palabra esta de la reconciliación, que nosotros podemos comprender que realmente aún y especialmente, aún cuando éramos totalmente enemigos de Dios, Dios hizo algo para reconciliarnos. El texto de Romanos que leímos un poco antes dice que tal vez alguno osara morir por el bueno en algún momento, ¿no? Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros no buenos, malos, pecadores y enemigos de Él, Cristo murió por nosotros. Queriendo decir que si tal vez alguien osara o tuviera un gesto altruista y estaría dispuesto a morir por otro, seguramente esa otra persona tendría que cumplir el requisito de ser por lo menos una persona digna de esto. Nadie quisiera morir por una persona que no lo fuera. Pero Dios envió a su Hijo a morir por quienes no éramos dignos, por quienes no merecíamos semejante obra, porque éramos pecadores y estábamos totalmente sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero Dios, a través de la obra de Jesucristo, nos reconcilió de esta manera tan maravillosa. ¿Usted vive esta vida de reconciliación con Dios? En otras palabras, ¿vive en comunión con Dios? ¿Siente la presencia de Dios en su vida, en todo momento, en todo tiempo? Y esto es algo propio del cristiano. Esto es algo que debe ser algo natural en la vida cristiana. Que el creyente viva realmente una vida de comunión con el Señor. Y que nada puede cortar esa comunión. Nada debiera cortar esa comunión que tenemos con el Señor, porque Él nos reconcilió. Porque Él hizo posible que nosotros hoy podamos vivir de esta manera en la presencia gloriosa del Señor. No hemos conseguido nosotros nada, no hemos logrado nada, no hemos hecho ningún mérito para que esto pudiera ser obra nuestra, sino que verdaderamente esta obra fue la obra de Dios en favor de nosotros. Y creo que tenemos que honrar esta obra que Dios hizo viviendo en una vida de comunión con el Señor, disfrutando, por supuesto, esta reconciliación, este amor tan grande que Dios nos ha tenido, como bien dice ese texto que es el más conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que ha ofrecido a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Usted está agradecido al Señor por esta bendición? ¿Está agradecido al Señor por haberlo salvado, por haberlo reconciliado? Gloria sea el nombre del Señor. ¿Y qué podemos hacer y qué debemos hacer nosotros ahora que estamos reconciliados? ¿Debemos seguir viviendo nuestra vida como antes? ¿Debemos seguir en nuestros caminos, con nuestros pensamientos? ¿Debemos estar otra vez en la misma situación en la que nos encontrábamos antes de conocer al Señor?
¿O ahora debemos realmente vivir para el Señor? Y ahí está un poco la clave, ¿no? Ahora que hemos sido reconciliados, debemos vivir para Él, para aquel que nos reconcilió, para aquel que murió, dice la Biblia, que resucitó por nosotros, para que ahora nosotros no vivamos para nosotros mismos, sino que ahora nosotros podamos vivir para Él y nuestra vida pueda ser totalmente entregada para la gloria de su nombre. ¿Estamos viviendo de esta manera nuestra vida cristiana? ¿Hay algo que está por encima de esta relación con Dios, de esta comunión con el Señor? En lo que hace a nuestra vida diaria, ¿realmente vivimos esta reconciliación con Dios de una manera efectiva, real, experimental? Y que el Señor nos ayude para que podamos entender que esto es lo que Dios quiere. Dios quiere estar con nosotros, no solamente cuando venimos a la iglesia, o solamente cuando decimos, bueno, voy a dedicar este momento para orar o para leer un poco la Biblia y yo siento la presencia de Dios. El Señor quiere estar con nosotros en todo momento de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y cuando nos acostamos quiere estar con nosotros igual. En paz me acostaré y asimismo dormiré, dice el salmista, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué hermoso esto, ¿no? Que podamos verdaderamente disfrutar esta verdadera bendición que Dios nos da. Ahora, hay dos formas en que se menciona esta reconciliación y las bendiciones, que esta reconciliación realmente, digamos así, afecta de la manera que afecta a nuestra vida. En el versículo 20, que dice, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra, como las que están en los cielos, y dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí hay dos menciones que apuntan efectivamente a la obra de Cristo en la cruz. La primera es esta, que podemos ser reconciliados y se hace ahora la paz entre Dios y nosotros por medio de la sangre de su cruz, por medio de la sangre de Jesucristo. Y yo digo, qué importante esto en primera instancia. Muchas veces, para muchas personas, el hablar de la sangre parece que fuera algo que no les gusta. Y quizá se ha estudiado y quienes en algún momento, inspirados no por el Espíritu de Dios, por supuesto, sino por el mismo enemigo, hasta han querido quitar la palabra sangre de la Biblia, ¿no? Pero la misma Biblia dice que sin sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y si quitáramos la palabra sangre y quitáramos el sacrificio de Cristo y evadiéramos el hecho de considerar la sangre de Jesucristo de la manera que debemos hacerlo, estaríamos en graves problemas. De hecho, cuando el Señor ordena que podamos celebrar la Santa Cena, siempre hasta que Él venga, fíjese que estamos, cuando bebemos la copa que es el jugo de la vid, ese jugo de la vid representa la sangre de Jesucristo. Y el poder de esa sangre de Jesucristo sigue obrando en nuestra vida. El apóstol Juan dice que si nos amamos y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero, pastor, Jesucristo murió hace 2000 años y a lo mejor lo que pasa es que el poder de la sangre de Cristo aún está vigente. El poder de esa sangre derramada sobre la cruz aún es poderosa para limpiar nuestros pecados y librarnos de toda maldad y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo. Y esto para nosotros tiene una fundamental importancia. Por eso es que el cristiano tiene que tener una relación en este sentido y debemos considerar no solamente el sacrificio de Cristo, sino puntualmente
la sangre de Cristo derramada y vertida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. El apóstol Pedro menciona la sangre de Cristo y dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la que recibimos como herencia de nuestros padres, pero no con cosas corruptibles, con cosas de esta tierra, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. Qué hermoso que podamos comprender el valor de la sangre de Cristo. Que podamos clamar a la sangre de Cristo, porque a través de ese derramamiento de sangre hemos quedado libres y limpios de nuestros pecados. Y esa reconciliación de la cual hablamos se ha hecho posible. Y como bien dice el texto, hemos podido de un estado de enemistad con Dios, hemos podido estar ahora, pasar a un estado de paz en la presencia de Dios. Bien dice el texto que leímos, ¿no? Que dice que haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. ¿La paz con quién en primera instancia? Cuando hablamos de la paz, creo que siempre mencionamos los aspectos de la paz que Dios nos da. En primera instancia, y la más importante o el más importante de los puntos, es que comenzamos a estar en paz con Dios, porque a través de esa obra de la cruz y su sangre derramada, hemos sido limpios de nuestros pecados y justificados delante de la presencia de Dios. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Una condición de paz. Y esa paz no es la paz que el mundo cree que es. Esta paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no hay quien la pueda alcanzar, solamente aquellos que han creído y han recibido a Cristo como su Salvador personal. Y mediante la obra de la cruz y su sangre vertida, hoy nosotros podemos gozar de esta paz. Mediante el pago de ese precio, que no fue nada material, sino su sangre, nosotros hoy podemos estar alabando, glorificando y bendiciendo el nombre del Señor. ¿Está viviendo usted esta vida de bendición en la presencia de Dios? Gloria sea el nombre de Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Poder dar la importancia que tiene la obra de Cristo y su sangre derramada allí en la cruz del Calvario. Nos da la seguridad del perdón de nuestros pecados. Dice el profeta Isaías que allí en la cruz del Calvario el Señor hizo una obra completa y perfecta, perdonando todos nuestros pecados, pero también, además de perdonar nuestros pecados, el Señor hizo una obra integral, ¿no? Dice que llevó nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, de manera que ahora podemos realmente vivir esta vida de comunión con el Señor, de bendición y de paz en la presencia de Él. En el versículo 21 dice, y a vosotros, ¿quiénes son estos vosotros, no? Somos nosotros. También que erais en otro tiempo extraños y enemigos, lo dice muy claro, ¿no? Y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Fíjese que arriba en el 20 dice que nos reconcilió a través de la sangre de la cruz. Y acá dice que nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Es decir, en su cuerpo. Y yo digo, qué importante también el saber, como dice el profeta Isaías, que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Su cuerpo en la cruz fue quebrantado, fue lacerado, fue golpeado, azotado. Y el Señor murió allí en la cruz, porque dice en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Y yo digo, qué poder también en esa obra del Señor.
Una obra que es irrepetible. Cuando leemos en la Biblia, y especialmente en la carta a los Hebreos, que ese sacrificio es un sacrificio hecho una vez y para siempre. Es irrepetible. No hace falta hacerlo 2 veces ni siquiera. Es un sacrificio que sirve para siempre, por la eternidad. De tal manera que no hay que agregar nada a ese sacrificio. No podemos hacer nosotros algo para completar alguna cosa que el sacrificio no haya completado, o alguna obra que el sacrificio de Cristo en la cruz no haya sido capaz de cubrir. Porque todo viene, todo nos llega, todo lo recibimos a través de su obra allí en la cruz del Calvario. Su sangre derramada y su cuerpo de carne, su humanidad sufriente, allí en la cruz del Calvario, clavado a ese madero por cada uno de nosotros. Hace poco en el Instituto Bíblico decíamos, y recordando lo que dice aquí en la carta a los Colosenses, dando vuelta a la hoja en el capítulo 2, versículos 13 y 14, que dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y aquí viene, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio entre Dios y nosotros, y clavándola en la cruz. Y cuando nosotros leemos esto y decimos, ¿cuál fue este acta? ¿Será que se habrá labrado algún acta ahí en el momento de la crucifixión? ¿Alguno de los discípulos habrá hecho algún acta y habrá anotado? No. Creo que el lenguaje aquí es un lenguaje que nos lleva a comprender que ese acta era el lugar donde estaban escritos o tomados en cuenta nuestros pecados, pero no solamente los nuestros, los de todos los pecadores. Y en este caso, como toda la humanidad es pecadora, los pecados de toda la humanidad. Y entonces, ¿cuál sería el acta? Y sabe que nunca había pensado profundamente en esto, pero hay algo que, de la manera que se expresa este versículo, nos damos cuenta que el acta es Cristo mismo. Porque dice que ese acta fue clavada en la cruz. El acta donde estaban todos nuestros pecados fue clavada en la cruz. ¿Y quién fue clavado en la cruz? ¿Quién fue llevando todos nuestros pecados a la cruz, siendo clavado en ese madero? Alabado sea el nombre del Señor. Él era el acta viviente sobre quien recayeron todos nuestros pecados, los cuales fueron clavados en esa cruz. Qué grande, qué maravillosa es la obra del Señor. Y que muchas veces no tomamos en cuenta, no podemos imaginarnos de qué manera, de qué forma el Señor cargó con nuestros pecados, pero mirando atentamente lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia, podemos comprender, como dice Isaías el profeta, que el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros, en el versículo 6 del capítulo 53. Y ahora cuando leemos esto, vemos a Jesucristo, sobre quien ha recaído el peso del pecado de todos nosotros. Y allí, en esa cruz, Él fue clavado, como dice el texto, y a través de ello nosotros hoy podemos ser totalmente libres y perdonados de todos nuestros pecados. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué valor tiene la obra de Cristo en la cruz del Calvario?
qué valor tiene la vida de Cristo entregada en la cruz del Calvario. Su cuerpo de carne, sufriendo hasta el martirio. Su sangre preciosa, derramada para la remisión de nuestros pecados, nos da ahora la plena certeza y la plena seguridad que Dios ha hecho la obra completa y perfecta para que nosotros ahora podamos reconciliarnos con Él. Hay una obra detrás de esta reconciliación y es la obra de Jesucristo. Y qué maravilloso que verdaderamente nosotros podamos comprender esta verdad y vivir esta verdad. Amén, hermanos. Cristo es el que hizo la obra que nadie puede hacer. Ni pudo, ni puede, ni podrá hacer. Es la obra que el Hijo de Dios ha hecho por nosotros. Y que nosotros ahora debemos realmente dar testimonio de esto. Pablo, cuando iba a predicarles a los corintios, sabiendo que ellos tenían una atracción particular por la sabiduría humana y la perfección del hombre, como los griegos tenían esa tendencia, se había propuesto, dice, no saber nada, no apelar a ningún argumento de sabiduría humana para poder cautivarlos a ellos con un mensaje que pudiera realmente hacerles comprender el Evangelio. Se había propuesto solamente llevarles el mensaje de la cruz. Y dice Pablo, y me propuse no saber cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado, a su sangre derramada y a su cuerpo de carne quebrado y clavado sobre esa cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando se predica el Evangelio, hermanos, no podemos omitir de ninguna manera dar el mensaje de la cruz. Cuando predicamos el Evangelio de salvación, tenemos que mostrar a quienes necesitan la salvación en quién deben creer para recibir la salvación y la reconciliación con Dios. Porque el único medio a través del cual podemos ser salvos es a través de la obra de Cristo allí en la cruz del Calvario. Por eso Pedro dice, para nosotros el Señor es precioso, es de inestimable valor. Quizá para otros es tropiezo, pero para nosotros es precioso. Por eso le adoramos, por eso le rendimos nuestra adoración y le entregamos totalmente nuestra vida, porque Él nos ha salvado a través de esa obra maravillosa. Y esa obra maravillosa es la que debe mover nuestra vida para que nuestra vida pueda realmente ser entregada, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de su carta, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando estamos contemplando la cruz de Cristo, cuando estamos contemplando la obra que el Señor hizo por nosotros, y esto no se trata de emocionalismo, porque algunos creen que, bueno, estamos pensando no, estamos viendo la realidad. Porque si no comprendemos la realidad de la obra del Señor en la cruz, estaremos lejos de alcanzar el beneficio de esa obra. Pero cuando nos acercamos a Él y le contemplamos y somos conscientes de la obra que el Señor hizo por nosotros, ahí es cuando nuestra vida puede entregarse totalmente en las manos del Señor. No hay nada que pueda contrapesar la decisión de entregarnos totalmente al Señor. Porque ¿qué podemos compatibilizar o qué podemos contrapesar nosotros frente a la cruz de Cristo? ¿Habrá algo? ¿Habrá algún afecto? ¿Habrá algún interés? ¿Habrá alguna cosa que necesitamos? ¿Habrá alguna cosa que queremos que a lo mejor pueda ser más importante? No hay nada. La vida del Hijo de Dios entregada en la cruz del Calvario.
Qué maravilloso. Es lo que nos lleva a la adoración, es lo que nos lleva a quebrantarnos en la presencia de Dios, sabiendo que por nosotros los injustos, el justo entregó su vida para llevarnos a Dios. Que el Señor nos ayude para que podamos estar realmente agradecidos, que podamos realmente darle gracias a Dios por el valor de esta reconciliación. Y dice, para presentaros, versículo 22, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué le parece? Santos. Una de las cosas que debe ser el reflejo de esa obra de la cruz en nuestra vida, como salvados, es que podamos vivir en santidad. Una vida digna del sacrificio de Cristo y de la obra que Él hizo por nosotros, tiene que ser una vida de santidad. Cuando el apóstol Pedro dice que debemos ahora vivir en santidad porque Él es santo, nosotros debemos también ser santos, porque esto es lo que realmente es compatible, lo que nos lleva a vivir una vida de santidad. Y cuando hablamos vida de santidad, necesitamos comprender lo que significa una vida de santidad. Una vida de santidad significa una vida separada. La palabra santo significa separado y consagrado. ¿Separado de qué? Del mundo. ¿Y qué es el mundo? Del pecado, de las malas costumbres, de las cosas que significan pecado. Porque a veces decimos pecado y estamos ahí como en la nebulosa de algo abstracto. Pero el pecado son las malas acciones. El pecado son las cosas que no debemos realizar y que están en conflicto con la santidad de Dios. Son las cosas que Dios no aprueba de nuestra vida. Y cuando entendemos que el pecado es eso y que la santidad es la separación que debemos hacer del pecado para consagrarnos y dedicarnos para la gloria de Dios, allí es donde se produce el cambio. Porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie podrá entrar en aquel lugar que el Señor ha ido a preparar para que nosotros podamos estar por la eternidad. Y creo que esto lo tenemos que tomar en serio, porque si no le damos el valor y si no entendemos el significado de lo que significa esto, de lo que es esto, seguramente vamos a estar engañándonos a nosotros mismos, porque no vamos a engañar a nadie, a Dios menos. Entonces debemos comprender, tomar conciencia de que ahora que el Señor nos ha reconciliado y tenemos ahora la posibilidad de mantener una vida de comunión con el Señor y de entrar en la presencia de Dios con libertad, como dice la palabra, por la sangre de Jesucristo, como dice la carta a los Hebreos. Dice que Él nos abrió el camino nuevo y vivo para que podamos entrar en el santuario de Dios, en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Y el cuerpo de Cristo viene a ser como el puente, el camino que podemos realmente transitar para que lleguemos a esa bendición. Pero bien claro, y este concepto no es solamente nuevo testamentario, aún desde el Antiguo Testamento, aún los salmistas decían, ¿quién entrará en el santuario de Dios? ¿Quién entrará en el lugar santo? Sino los limpios de mano, los puros de corazón, los que no han elevado su alma a cosas vanas ni juran con engaño. Oh, di maraisandara maraisinara mara. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Qué maravilloso comprenderlo, porque entonces podremos conocer el temor de Dios. Y que si no hacemos tal o cual cosa es porque tememos a Dios. No porque le tenemos miedo, sino porque ese temor es un temor que reverencia la dignidad y la santidad de Dios. Es un temor que nos hace buscar las cosas que a Dios le agradan para que no haya impedimento que a nosotros nos esté siendo un obstáculo para llegar
a la presencia de Dios. ¿Será posible que estemos en el lugar de la presencia de Dios? ¿Será posible hoy que el Señor nos dice que podamos entrar en el lugar de su presencia? Claro que sí. Dice que debemos acercarnos al trono de su gracia. ¿Y dónde está el trono de la gracia de Dios? ¿Cuál es el trono de la gracia de Dios? ¿Está en Jerusalén? ¿Está en alguna iglesia en particular? ¿Está en algún lugar de las iglesias? No. Porque todo aquello fue figura. Dice que ahora ese trono está en el cielo mismo, donde podemos en espíritu entrar en la presencia gloriosa de Dios para poder estar en comunión y adorarle en espíritu y en verdad. Gloria sea el nombre de Cristo. Pero ¿será posible entrar si no estamos en santidad? Que el Señor nos ayude. Oh, Dimaray Sandara Maray Shindara Maray. Gloria a tu nombre, Señor. Alabado Dios. Gloria a Dios. Santos, sin mancha. Sin mancha. ¿Sabe que en Efesios capítulo 1, versículo 4, mire lo que dice. Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él, está hablando de Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿cómo? Santos, primero, como dijimos, ¿y qué más? Y sin mancha delante de Él. Sin mancha, ¿delante de quién? De Él. Delante de la presencia del Señor. Nos escogió para que ahora, a través de la obra de Jesucristo, nosotros podamos presentarnos delante del Señor en santidad y sin ninguna mancha. Sin ninguna mancha. Filipenses capítulo 2 y versículo 15. Amén. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha. En medio de una generación manchada, maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué es lo que puede resplandecer en medio de la suciedad, de la malignidad, de la perversidad, de la corrupción que hay en el mundo? Es la santidad. ¿O no? ¿Qué es lo que puede resaltar? No digo quién es. Así como mencionamos la maldad, la perversidad, la corrupción, el pecado, ¿qué es lo que puede resaltar con esto y brillar en medio de esto? Es la santidad. Porque no vamos a poder brillar haciendo lo mismo que hacen los demás. Necesitamos entender que el Señor quiere que realmente podamos tener una vida sin mancha. Nuestro diario puede que nos lleve al riesgo de en algún momento manchar nuestra vida, que algo nos salpique, pero nuestra vestidura tiene que estar siempre resplandeciente. Por eso, ahí en 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras manchas, de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad. Fíjese, la maldad es una mancha. Acá habla de la maligna y perversa.
Y cuando hay algo que puede haber manchado, salpicado nuestra vida, corramos al pie de la cruz. Confesemos nuestro pecado. Y dice que Él será fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos, para que nuestra vestidura permanezca limpia. Porque el día que el Señor nos venga a buscar, no podremos estar entrando en el reino celestial con nuestras vestiduras manchadas, sino que deben estar limpias. Y yo digo, qué maravilloso es esto, ¿no? Porque de alguna manera, esto es lo que el Señor nos muestra a través de la palabra. Ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 14, fíjese lo que dice. Y se repiten algunas palabras, Ténganlo en cuenta que muchos de los versículos se repiten las palabras que tenemos en el versículo de Colosenses. 3:14 de segunda de Pedro. Dice, por lo cual, oh amados, ¿quiénes son estos oh amados? ¿Usted es amado por el Señor? Claro, Él nos amó. Estando en espera de estas cosas, está hablando de la espera de las cosas celestiales y de la venida de Cristo y todo lo demás. Procurad con diligencia ser hallados por Él, ¿sin qué? Sin mancha. Y también dice, e irreprensible, ¿y qué más? Y en paz. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Procuremos estar esperando, en espera de estas cosas, en la condición que debemos hacer. En paz, en una condición de comunión y de relación con Dios, sin mancha, con una vida santificada por el poder y por la gracia del Señor. Yo digo, qué maravilloso esto, porque en realidad muestra qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Porque a veces pensamos que bueno, más o menos. No, pero Dios quiere que estemos preparados, listos, santos, sin mancha. Y también dice irreprensible. Fíjense que algunos de esos textos que leímos mencionan las dos cosas, sin mancha e irreprensibles, que no tenga nuestra vida nada de la cual deba ser reprendida u objetada. Es decir, nuestra vida tiene que ser una vida vivida en rectitud. Y esto no es otra cosa que es una vida de obediencia a la palabra del Señor. Una vida irreprensible, que no tenga nada, que no se le tenga que hacer ningún reproche. Y esto es lo que realmente el Señor nos está pidiendo también. Y podemos tal vez hacer una autoevaluación y decir, ¿habrá algo de lo que el Señor me pueda estar reprochando? ¿Hay algo que no estoy haciendo como dice la palabra y no estoy viviendo de la manera que... Y cuando esto lo miramos y decimos, la exigencia del Señor es alta, ¿o no? Una vida de santidad, sin mancha, y una vida irreprensible en la presencia de Dios. Especialmente cuando esto se trata de la presencia de Dios. Porque el asunto de ser irreprensible delante de los demás es importante, pero en realidad a quien le debemos dar cuenta, ¿a quién es? Es a Dios. Porque algunos a lo mejor no van a ver algunas de las cosas que nosotros no mostramos abiertamente. Pero delante de Dios no hay nada escondido. ¿O no es así? Yo podré aparentar vivir una vida de santidad, pero el que sabe perfectamente es Dios, el que conoce los pensamientos, las intenciones del corazón, para quien nada hay encubierto. Entonces, vivir una vida irreprochable, irreprensible, es vivir una vida de rectitud en la presencia de Dios. Es actuar de la manera que Dios quiere que lo hagamos, en obediencia a su palabra. Y qué importante esto, ¿no? Para que podamos vivir, así como hemos leído algunos de estos textos, que no lo vamos a ver de nuevo porque lo hemos leído recién,
que junto con lo que dice sin mancha, por lo menos 2 de los que leímos dicen, y también irreprensibles en la presencia de Dios. Quizá en esta noche todo esto nos hace pensar el gran privilegio que Dios nos ha dado, la gran obra que el Señor hizo por nosotros entregando a su propio Hijo. Pensar en Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. El Señor dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y Él fue el que murió cargando nuestros pecados, derramando su sangre. Todo esto nos tiene que llevar a nosotros realmente a pedir la ayuda del Espíritu Santo. Porque si alguno en este momento piensa y dice, bueno, pero ¿cómo hago para hacer esto? Primeramente tiene que haber una disposición de corazón. Porque si no estamos dispuestos a hacerlo, ni el Espíritu Santo nos puede ayudar. ¿Sabía eso? Si usted no tiene la disposición, porque la decisión es suya, si usted no tiene la disposición de poder vivir para la gloria de Dios y una vida digna que honre al Señor y que valorice la obra que el Señor hizo allí en la cruz del Calvario, pero si deseamos y anhelamos vivir de esta manera, porque valoramos lo que el Señor hizo, porque la obra del Señor o frente a la obra del Señor no tenemos otra cosa que quebrantar nuestro corazón y humillarnos en su presencia para darle gracias. Entonces, nuestra disposición debe ser poder realmente permitir que el Espíritu Santo obre para librarnos, como bien dice el texto base que hemos leído hoy, que es el de Colosenses, como éramos en otro tiempo, extraños, enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. Todo eso no puede estar más. Eso era antes, pero ahora que vivimos en comunión con el Señor, debemos vivir una vida de santidad, sin mancha e irreprensibles delante de su presencia. Y el Espíritu Santo, a quien el Señor ha enviado, es el que nos puede ayudar para que esta obra pueda ser una experiencia real y efectiva en nuestra vida cristiana. Hay muchos cristianos que creen que todo lo que dice la Biblia es como un sentido figurado, porque en realidad parece que nadie lo alcanza. Después de todo, los antiguos tampoco pudieron cumplir la ley de Dios y nosotros, pero, no. Aquellos no pudieron y está claro en la Biblia por qué no pudieron. Y bien claro está en la Biblia por qué no lo pudieron hacer. Pero también está muy claro por qué nosotros lo podemos hacer. Porque aquellos en realidad creyeron que podrían ser justificados mediante el cumplimiento de la ley, sin embargo la ley no fue dada para eso. La ley resaltó el pecado y lo hizo visible. Pero también la ley estaba dando un mensaje, como si dijera, yo no los puedo salvar, pero los puedo llevar a alguien que sí los puede salvar. Y esto lo dice la misma palabra porque dice que la ley fue nuestro ayo, nuestro instructor, para llevarnos a Cristo. Y entonces señalar a aquel que sí nos puede ayudar a través de su obra y por medio ahora del Espíritu Santo, que nosotros podamos vivir para la gloria de Dios. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Roma, en el capítulo 8, que ahora el Señor nos ha dado una nueva vida en el Espíritu. Y ahora tenemos una ley poderosa, más poderosa que la anterior. La anterior era la ley del pecado y de la muerte, que nos llevaba al pecado, que nos llevaba y nos arrastraba como a un esclavo a hacer y a obedecer lo que el pecado quería y lo que el diablo quería. Pero el Señor ahora nos ha dado una ley más poderosa,
que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y dice Pablo que ahora nos ha librado de la otra ley, del pecado y de la muerte, para que ahora podamos vivir para la gloria y para la honra del Señor. ¿Pero usted está dispuesto a vivir de esta manera? ¿Usted está dispuesto a comenzar a vivir esta vida de relación, de comunión, de reconciliación? Porque es muy fácil hablar de reconciliación y hablar de la nueva vida, pero el Señor quiere que la vivamos, que esto se transforme en una experiencia, que no sea solamente algo que teológicamente lo decimos o que lo leemos y parece que todo está bien y seguimos en la misma. El Señor quiere que esto produzca un cambio radical en nuestra vida, porque ahora el Señor nos ha hecho nuevas criaturas para que podamos vivir para la gloria de su nombre. ¿Estaremos nosotros en esta noche dispuestos a decirle al Señor, Señor, yo quiero vivir de esta manera? Quiero vivir realmente la vida de resurrección. Quiero, Señor, realmente dar testimonio de que estoy reconciliado contigo. Realmente quiero tener la experiencia real de poder entrar en el lugar santo o en el lugar santísimo y adorar y bendecir tu nombre. Quiero tener la experiencia de poder estar en la condición que tú quieres que esté, porque estoy esperando tu venida. Y si en algún momento suena la trompeta, no tendré tiempo de ir a lavar las vestiduras y quitarme las manchas. Tengo que estar preparado. Entonces necesito que el Espíritu Santo pueda estar obrando cada día de mi vida, limpiándome para que pueda estar realmente en la presencia del Señor como Él quiere que esté. ¿Estaremos dispuestos a decirle al Señor en esta noche, queremos esto? Anhelamos de corazón vivir de esta manera. Esto es el Evangelio, este es el cristianismo verdadero, esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos como cristianos en este tiempo, y este es nuestro testimonio más importante frente al mundo. Alabado sea el nombre del Señor.